¿Cuánto puede sobrevivir una persona en el olvido hasta que su mente se rompa por completo? Si te quedas en este video hasta el final, vas a descubrir cómo un paseo nocturno con dos perros se puede convertir en uno de los enigmas más perturbadores de los Estados Unidos de la última década. Y si hablamos de Estados Unidos, sabemos que hablamos de un caso fuerte. Un caso que desafió a la policía y unió a muchísimas comunidades en una búsqueda desesperada durante 8 años, pero que sobre todo mantuvo al mundo mirando en la dirección incorrecta. Esto les va a parecer una película de terror psicológico, gente, pero no, es completamente real. Esto no es ficción, es la historia de Rodolph Gabriel Farías IV, un adolescente que desapareció de la faz de la tierra sin dejar ningún rastro. Todo el mundo creyó que estaba desaparecido, hasta que apareció en una iglesia, y cuando todo el mundo se enteró que había aparecido, parecía una noticia del año. Pero los rastros que dejó, las llamadas y las pistas definitivamente te van a hacer poner los pies de gallina al enterarte quién hizo todo esto. Buongiorno, buonasera, yo soy Ezequiel, bienvenidos a mi canal de True Crime. Cada vez estoy más feliz de que estamos creciendo. Si no estás suscrito, me he dado cuenta en las estadísticas de este canal que la mayoría que me está viendo no está suscrito, gente. Suscríbete, y ya que te pido que me apoyes, quiero que sepas que el objetivo de cada uno de mis videos es de recordar, dar memoria a las víctimas de cada historia, pero sobre todo de dar un mensaje positivo y una reflexión de cada historia. Prepárate, ponte cómodo, siéntate, agarra tu bebida porque el caso que te voy a contar está muy fuerte. Comencemos. Rodolph Gabriel Farías IV, a quien todos cariñosamente llamaban Rudolph, nace en Houston el 1 de octubre de 1997. En un hogar que desde afuera las personas podrían decir que porta el servicio público, de gente de bien, de gente tranquila. Su padre era Rodolfo Farías III, por eso el cuarto en el nombre de Rudolph. Su padre era un ex veterano de guerra que había encausado su disciplina militar al unirse a la fila del departamento de policías de Houston. Su madre es Jani Santana. Y ya tenía un hijo anterior que venía siendo el hermanastro de Rudolph, que venía siendo prácticamente como hermano para él. Habían crecido juntos. Rudolph le quería muchísimo, era como su ejemplo a seguir. Aparte de su madre, Charles era todo lo que él tenía y le apreciaba muchísimo. Todo esto a pesar de la diferencia de edad, porque se llevaban 7 años de diferencia. Quienes llegaron a conocer a Rudy y a su familia, todos dicen que Rudy es una persona muy tranquila, muy noble, de un corazón muy puro. Sin embargo, la tranquilidad de Rudy era solo la quiete de una tormenta que estaba por pasarle en su vida. Una sucesión de tragedias tras tragedia empezó a pasar. Tan consecutivas estas tragedias que empezaron a definitivamente crearle traumas en él y a cambiarle psicológicamente por completo. La primera gran grieta y momento terrible para Rudy ocurrió en el 2011. Cuando era apenas un adolescente de 13 años, su hermano mayor, su referencia, su protector, Charles, sufrió un terrible accidente en motocicleta que lamentablemente le quitó la vida. Para un niño de su edad, asimilar la muerte de su hermano, mejor amigo, referencia, fue algo muy fuerte para él. Fue algo que definitivamente no pudo tolerar, no pudo pasar. Los familiares más cercanos dicen que Rudy después de esto en realidad nunca superó la pérdida. Más nunca fue el mismo. Cambió por completo, se volvió muchísimo más introvertido, no hablaba y no tenía absolutamente ganas de nada. El dolor fue tan fuerte para él que en un punto Rudy mismo no podía, ya no quería absolutamente estar en este mundo e intentó el suicidio, pero no lo logró. La herida, como les digo, quedó tan abierta que lo inestabilizó por siempre. 3 años después, cuando Rudy todavía intentaba pararse y lidiar con los fantasmas del luto, le volvió a correr otro golpe fuerte y terrible en su vida. Su padre, el oficial Rodolfo Farías, se vio envuelto en un escándalo bastante fuerte que destruyó por completo su carrera. Un equipo de investigadores del canal de televisión local llamado QO 11 destapó una red de fraude dentro del equipo policial. Rodolfo Farías, junto a otros 3 oficiales, se vieron envueltos en esto. Al parecer se había metido en este problema y fue tan masivo y tan fuerte que los registros demostraron que estos oficiales habían hecho alrededor de 5,000
multas, acumulando un fraude total de $350,000, con el objetivo de cobrar fraudulentamente más horas extra. Solamente el padre de Ruby embolsó $158,000 en horas extras, obviamente horas falsas durante 3 años. Al verse descubierto y en el momento en el que ya prácticamente el deshonro y el juicio ya estaba listo para hacerle pagar, Rodolfo García tomó una decisión drástica de quitarse la vida. Fue hallado desvivido en el propio estacionamiento en donde él trabajaba en el departamento de Houston. Con tan solo 16 años, Ruby ya había soportado el dolor de la muerte de las personas más importantes en su vida, de las referencias que más él tenía en su vida, y obviamente el diagnóstico no se hizo esperar. Él ya sufría de una depresión crónica severa, trastorno de estrés postraumático y una ansiedad crónica. Estaba solo, desamparado, tomaba ya medicación por todo lo que él ya tenía y se encontraba en un estado de vulnerabilidad muy grande. Llegamos al día clave, el momento en el que todo este drama familiar se convirtió en un misterio policial terrible. Estamos en el noroeste de Houston, el 6 de marzo del 2015. Rudy Farías tenía 17 años y sale de su casa pues a cumplir la rutina que él ya tenía todos los días, es decir, pasear a sus perros. Eran alrededor de las 6 de la tarde. Viste de jeans azules y una camiseta negra, guantes de algodón y unos zapatos marrones. Debido a una lesión reciente, caminaba un poco, por decir chueco, como decimos en mi país, con la pierna derecha, no caminaba muy bien. Las horas pasan y la noche cae por completo en Houston y Rudy no vuelve a casa. El pánico se desata en cuanto las mascotas regresan a casa, pero Rudy no vuelve y la madre de Rudy se da cuenta de esto. Al día siguiente, el 7 de marzo, Yanni Santana acude a las autoridades policiales a informar de la desaparición de su hijo. La madre también añade a las autoridades que Rudy está en un estado de vulnerabilidad extremo y que la pérdida de su padre recientemente y la de su hermano podía haberlo hecho hacer cosas terribles. Advierte que él sufría de un asma severa y que había salido también sin su inhalador, de manera que las autoridades pudiesen hacer algo lo más rápido posible. Advierte que sin su medicación, que no la tenía, este joven iba a encontrarse muy desorientado y probablemente en un estado terrible de vulnerabilidad y de desorientación. La maquinaria de búsqueda se activa de inmediato. Empiezan en el noroeste de Houston. Interrogan a los vecinos, revisan las zonas boscosas y empiezan a hacerles también preguntas a los familiares. La ficha Rudy Farías se convierte en la prioridad número 1 de todos los boletines de personas desaparecidas de Texas. Y la angustia de la familia también empieza a movilizar la sociedad y la comunidad. El esfuerzo policial también se une a una de las organizaciones sin fines de lucro más respetadas y eficientes de los Estados Unidos en localización de personas. Estamos hablando de Texas EquiSearch, no sé si se dice de esta manera, que es liderada por su fundador, Tim Myler. Decenas de voluntarios empiezan a actuar y a trabajar. Terrenos baldíos, calles, casas abandonadas, empiezan a buscar por todos lados. Colinas, puntos de avistamiento. También empiezan a repartir, obviamente, los panfletos y los carteles de la desaparición de Ruby, destacando su lesión que tenía en la pierna y al mismo tiempo su falta de medicación, que probablemente lo iba a hacer literalmente estar mal, su asma y todo. El mensaje era claro: cualquier persona que supiese de este chico tenía que comunicarse con las autoridades de inmediato. Sin embargo, la naturaleza parece ponerse en contra de todo, porque pasan los días y no se sabe absolutamente nada de este chico. El 13 de marzo, una semana después de la desaparición de Ruby, tuvieron que interrumpir la búsqueda bruscamente, ya que una serie de tormentas severas empiezan a azotar el área de Houston, dejando los campos totalmente inundados y los caminos intransitables. Y si había un rastro físico, iba a estar totalmente borrado por el agua. Ante el paro de la búsqueda física de este Ruby, empieza la
la lucha en el plano financiero. El 22 de marzo del 2015, su madre lanza una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe, donde promete poder utilizar este dinero para poder pagarle a nuevos investigadores para encontrar a su hijo, ya que la policía había parado la investigación. Pero la campaña también busca ayuda a Yanni Santana. El texto describe algo como una situación desesperada para ella. Yanni es una madre soltera, ya que tuvo que enterrar a su hijo mayor y a su esposo. Ahora devastada física, mental y emocionalmente, se encontraba sola, ya que tenía miedo de perder también al único hijo que tenía. Se encuentra totalmente incapacitada para trabajar y necesitaba asistencia financiera para dedicarse a la búsqueda de su hijo. La respuesta del público es inmediata y empática. La gente empieza a entender a esta señora y empezaban a donar, logrando recaudar un fondo de $2,000 en muy poco tiempo. Las semanas se convirtieron en meses y los meses se convirtieron en años de un silencio sepulcral. Cada vez el nombre de Ruby Farías empezaba a archivarse cada vez más, pero la lucha mediática en las redes sociales no acababa nunca. Hasta el 25 de marzo del 2017, el Día Nacional de los Niños Desaparecidos, se instalan enormes vallas publicitarias alrededor de las carreteras. El objetivo era obviamente sacudir la memoria de los conductores y tratar de encontrar a este chico. Yanni Santana aprovecha el momento para poder conseguir entrevistas públicas en canales de televisión locales. Frente a las cámaras y pues conteniendo las lágrimas y el dolor que estaba teniendo, comparte una de las hipótesis más terribles y de las últimas que todo el mundo se pudo imaginar en frente del público, que se trataba de que probablemente su hijo fue secuestrado para poder sacarle los y venderlos. Mientras tanto, la policía sigue recibiendo alertas extrañas, como por ejemplo, el 5 de agosto del 2021, una matrícula detiene a un conductor por una infracción de tráfico. El conductor se para, se identifica y entrega sus documentos y firma pues la infracción antes de continuar con su camino. Lo que las autoridades de ese estado no saben y que la policía de Houston más adelante se percatará es que mucho después las huellas de identidad de ese conductor corresponden a las de Ruby Farías. El joven que supuestamente estaba desaparecido en Texas se estaba moviendo, utilizando una identidad falsa y burlándose de los controles policiales a kilómetros de distancia. Pero, ¿cómo es posible que un joven con problemas severos de depresión y de múltiples cosas psicológicas iba a poder lograr montar una red y andar como si nada, pues por ahí? Y aparte ya durante bastantes años, porque estamos en el 2021, él había desaparecido en el 2017. Entonces estas huellas y esta suposición pudo descartarse. Llegamos al verano del 2023. Han pasado ya 8 años desde ese día en el que Ruby había salido con sus perros a pasearlos y desapareció. Ese día, el 29 de junio del 2023, llega una llamada al departamento de Houston. Un buen samaritano reporta que había un joven tirado al lado de una iglesia en el sureste de la ciudad, completamente inconsciente. Cuando las autoridades médicas llegan y las patrullas también, se encuentran con una escena que llenó de felicidad absolutamente a toda la ciudad. Se encontró un hombre vivo con un estado físico deplorable, tiene restos de sangre en varias partes del cuerpo, moretones en los brazos y cortes en su cabeza. Y entre sus objetos, la policía identifica inmediatamente que se trataba de Ruby García, quien inmediatamente notifica a la familia que ya lo habían dado por luto y ya lo habían dado por muerto. El 21 de junio del 2023, pues la policía también abre una nueva investigación para descubrir quiénes fueron los monstruos que secuestraron a Ruby Farías, quienes lo torturaron porque estaba en estados deplorables. O sea, los investigadores y los expertos habían también determinado que este chico había sido golpeado, tratado terrible y en un estado deplorable. Entonces, hablamos de torturas durante 8 años, desaparición obviamente. ¿Quién pudo haber sido esta persona? Aquí, chicos, es donde la historia conmueve al mundo en 1000 pedazos. Porque mientras el público y los medios de comunicación estaban llenos de alegría por esta madre que finalmente encontró a su hijo, los detectives del departamento policial de Houston se dan cuenta de inmediato que
las piezas no estaban engranando. El 5 de julio del 2023, apenas unos días, los investigadores citan a Rudy y a su madre a una reunión crucial en el hotel de Houston, Texas. Debido a la desconfianza de la familia, se presenta en la habitación un reconocido activista local que viene siendo Quanell X o Quanell X, me imagino que es Quanell X. Lo que ocurrió en esas 4 paredes, amigos, definitivamente cambiaría esta historia por completo. Al salir de la sala, Rudy se marcha con una toalla en su cabeza, cubierto por su madre, quien se niega rotundamente a responder las preguntas de la prensa al salir de este lugar. Pero quien sí decide ponerse en los micrófonos de esta prensa fue el activista Quanell X. Y sus palabras, amigos, ¿cómo puedo decirlo? Dejaron sin palabras es poco. Speechless, como dicen ellos en inglés. Hielo, ice, frío. Dejaron a la gente sin boca cocida. El activista dice que en un momento de la entrevista en el que su madre no podía interrumpir, Rudy se quedó con los detectives confesando una de las cosas más perturbadoras y terribles que nadie se pudo haber imaginado. Rudy Farías nunca estuvo desaparecido. Nunca fue secuestrado por alguien y nunca fue vendido por tráfico de humanos. Quien lo había mantenido escondido y encerrado durante los últimos 8 años fue su propia madre, Yanni Santana. La confesión es demoledora, mi gente. Horrific things from that young man. And I did not want him to see me start shedding tears, but I couldn't hold back the tears because of the things he was saying to us, detective and myself. No child should ever be treated like that by your own mother. También se dice que en el momento en el que estaban en estas 4 paredes, Yanni estaba gritando. No quería que estas personas le hicieran preguntas nada más a Rudy. Insultaba y gritaba de una manera terrible a todos los detectives, a todas las personas, porque en algún punto este activista le pregunta a Rudy si quería estar a solas con ellos para poder hablar con ellos, a lo que Rudy afirma que sí, con la cabeza. Obviamente ahí fue el momento en el que esta señora se volvió loca. Rudy relata que en el marzo del 2015 revela que efectivamente él sí se escapó ese día durante 2 días por su crisis emocional que tenía, justamente por todo lo que estaba pasando. Pero en cuanto decidió regresar a casa, su madre, en vez de abrazarlo y llamar a la policía de haber ya literalmente dicho que su hijo había aparecido, decidió planear un juego de manipulación mental terrorífico. Le dijo a su propio hijo que la policía lo estaba buscando para arrestarlo y meterlo en prisión por haber huido. No sé qué estaba pensando esta señora, no sé qué tenía ella en la cabeza, pero el estado de vulnerabilidad de Ruby y el terror psicológico que tenía hizo que le creyera de alguna forma. Y esta señora se aprovechó absolutamente de eso. Yanni le decía que ella era la única persona en el mundo en el que él podía confiar y que debía esconderse siempre si quería permanecer con libertad. A partir de ese momento, la casa de Yanni se convirtió en una prisión psicológica para Rudy. Rudy Farías pasó de ser alguien desaparecido, un adolescente desaparecido, a convertirse en un fantasma que vivía entre los vivos. Y el esquema de reclusión que tenía esta señora a su hijo era terrible. Cada vez que tenían una visita de amigos, familiares, quien sea, Rudy tenía la orden estricta de correr a su habitación y cerrarla con llave y permanecer en el silencio absoluto. El joven relata y él dice que en muchas ocasiones sentía hasta el deseo de gritar en esos momentos. Y ustedes se dirán, ¿pero por qué no lo hizo? ¿Por qué si él sabía que en realidad lo que le decía la madre era una mentira? No lo sabía. Y no tanto que no lo sabía, se encontraba en un estado mental terrible. Y cuando nos encontramos en un estado en el que estamos viviendo un luto ya de por sí, no queremos ni siquiera estar en este mundo, porque recuerden que él no quería estar en este mundo, él había intentado irse, pero no pudo. Pero las revelaciones del Quanell X en estas entrevistas destapan cosas muchísimo más escandalosas, gente. No solamente esta señora tenía secuestrado a su propio hijo, esta señora obligaba a su hijo a ciertas dinámicas, como por ejemplo le obligaba a dormir desnudo con ella en su propia cama y a comportarse como su papá. Es decir,
a abusar de él. Yo no puedo imaginarme ya lo mal que él estaba antes por la pérdida de su padre y de su hermano, y llegar al punto en el que su propia madre hace todo esto y los tiene encerrados durante 8 años. Yo espero que donde sea que se encuentre esta persona, este chico, de verdad es una paréntesis que digo, espero que esté bien. Yo espero que esté muy lejos de esta señora, pero sobre todo espero que esté intentando tener una vida feliz. A nivel de psicología, este joven, es decir, Ruby, presentó también un severo caso del síndrome del Estocolmo. A pesar de que él sabía perfectamente de que allá afuera estaban sus familias, estaban tías, abuelas, y que probablemente lo que su madre estaba diciendo era mentira, todas sus manipulaciones, de cierta forma, él se convenció de que eran ciertas. Todo aquello que ella le decía, él lo creía. De cierta forma, él sí creía que la única persona en la que él podía confiar era esta señora. Do you want to talk to her? No, I don't want any contact with her at all. I just want to live my life away from her. She can do whatever she wants. I don't care. I just want to live my life, you know. I want to have a family, a job, a car, just a house. I just want to live my life. I just want to be happy. I don't want to keep going back to those negative thoughts she always has on me. I'm so tired of them. I'm so tired of those thoughts. Just constant negativity around that house, and I hate it. Seems like every time she comes around me, it just fuels negativity into me, like she's just downloading it into my brain over and over, and I don't like it. It's like I lived in a prison. It's like I lived in a fucking jail my whole life. I just wanted to be free. I wanted to have my own job. I just wanted to live my life. Mientras ella seguía cobrando donaciones, asistencias financieras a costa de la supuesta tragedia. Just lost a son, and when he hit the floor, all he could think was I can't lose another son. He's all I got left. Y cuando obviamente esto se lo da a la luz en el barrio, en el vecindario y alrededor de la comunidad, esto destapó también una indignación terrible en la zona donde vivía Gianni y Rudy. Todos los periodistas corrieron y corrían todos los días pues, a entrevistar a Gianni, a los residentes de zona, y descubrieron también una evidencia que demuestra todo el teatro monumental que había hecho esta señora. Algunos vecinos declaraban en cámaras de televisión con muchísima tranquilidad que ellos no se imaginaban que Ruby estaba siendo buscado y que había sido desaparecido, porque en varias ocasiones lo veían dentro de esta casa. Incluso a veces dicen que lo veían afuera. Una mujer que residía a pocas cuadras de la casa de Rudy dice que en una oportunidad vio a Rudy en el garaje de su casa conversando normalmente con 2 de sus hijos y con su primo, hijos de esta señora que lo vio, Broderi y Lee. Este último dice que conoció a Roderi bajo el nombre de Dolph, que viene siendo el diminutivo de Rudolph, y que a menudo salían a pasar tardes divertidas en el barrio. Para ellos, Dolph era el chico de la casa de al lado, un vecino más que hacía una vida relativamente normal. ¿Cómo logró Gianni mantener esta farsa ante las autoridades cuando su propio hijo estaba en el barrio caminando, jugando con la gente de alrededor como si nada? Cuando otros canales de televisión como Telemundo, muchos de ustedes pueden conocerlo porque es de Latinoamérica, intentaron confrontar a esta señora pues para hablar con ella sobre... Esta señora se negó rotundamente a cualquier entrevista. Sin embargo, en una entrevista detrás de los micrófonos, es decir, con las autoridades, Gianni dice y afirma que ese chico que la gente veía en los barrios como si nada, no era su hijo, sino un sobrino con facciones muy similares. Y para aumentar su mentira, la mujer repartía fotos de este supuesto sobrino a los medios y también a los propios vecinos. Pero todo esto se le cayó porque los propios vecinos confirmaron que esa foto que ella se la pasaba repartiendo no era para nada su sobrino. Era Rudy quien pasaba las tardes con sus hijos y con la gente de ese barrio. El nivel de audacia de Gianni para sostener esta mentira definitivamente no tenía límites. Ante la confesión de este con el 10º sobre el abuso sexual y el secuestro
de esta madre a Ruby Farías, el departamento policial también se vio obligado de cierta forma a convocar una rueda de prensa oficial para arrojar luz sobre el verdadero hallazgo de este chico. El comandante Héctor García tomó el micrófono y afirmó todas estas mentiras que esta señora estaba diciendo y la farsa y todo el teatro que había montado. Posteriormente, el teniente Christopher Zamora también pues confiesa que toda esta situación que había creado esta señora Yali fue solo y exclusivamente para poder tomar dinero público a costa de la desaparición, supuesta desaparición de su hijo, y afirma que el día siguiente de la desaparición de ese 5 de marzo del 2015 ya Ruby había regresado a casa, y fue ahí desde ese momento hasta los próximos 8 años que Gianni mantuvo a este chico oculto para poder aprovecharse del dinero público. Por su parte, también Steven Jiménez, miembro de la división de personas desaparecidas y el encargado de interrogar a Ruby en ese hotel cuando pues Ruby había declarado lo que declaró a Juan el X. Steven contradijo públicamente las declaraciones de este activista, de Juan el X. Negó categóricamente que en esa conversación privada el joven le hubiera denunciado de abuso sexual. De todos modos, Juan el X dice que había grabado la conversación con Ruby y dice que en caso tal de que esto no hubiese sido considerado, al inicio decía que podía mandar la conversación si era posible a las autoridades, pero que si no se iba a tener a consideración esto, iba a publicarla, la conversación con Rudy. Pero a este punto las personas también se preguntaban, y no solamente las personas, sino también los investigadores, los profesionales, todos, psicológicamente qué estaba pasando en la cabeza de esta señora para llegar a hacer lo que le hizo a su propio hijo, de secuestrarlo y de probablemente haberle hecho todo lo que le hizo. Brenda Paradise, una investigadora profesional que llegó a una hipótesis que calzaba bastante bien con el perfil de esta señora, con el perfil de Gianni. Hablamos del síndrome de Munchausen por poder. Esta condición médica es considerada una forma severa de maltrato infantil, en donde la cuidadora del menor, en este caso estamos hablando de la madre, inventa síntomas falsos, provoca dolencias reales y estira situaciones de vulnerabilidad para que las personas y el público piense que su hijo está en un estado de incapacidad o de mucha vulnerabilidad, o sea, de que está enfermo, está incapacitado y este tipo de cosas, obteniendo así atención, compasión y sobre todo, pues, dinero. Paradise confesó que sospechó todo desde el año 2015. Cada vez que la investigadora intentaba hacer preguntas profundas a la señora sobre la desaparición de su hijo, porque recordemos que desde el 2015 ya la señora estaba diciendo que su hijo estaba desaparecido, Gianni cortaba por completo la comunicación con ella y era muy evasiva. Entonces, para la especialista, el motor de Gianni siempre fue la codicia y la necesidad de atención, ¿no? A costa de la destrucción psicológica de su hijo. En una ocasión entrevistaron a la hermana Paulina, es decir, a la hermana de Gianni. Describe a su hermana como una persona sumamente manipuladora, calculadora y con un apego desmedido hacia el dinero, sobre todo el dinero fácil y con la vida cómoda. También en una ocasión ella dice que intentó ir a casa, fue a casa de su hermana, de Gianni, pues para visitarla, para saber cómo estaba. Y todas las veces que iba, la hacía esperar 20 minutos afuera. Es decir, ella tocaba el timbre y ella esperaba 20 minutos para que su hermana le abriese la puerta. Escuchaba sonidos raros y luego es que finalmente entraba. También dice que en una ocasión, mientras que estaba en una visita también con ella, su hermana repentinamente le dice que se fuera. Los registros también judiciales respaldaban cada palabra de su hermana, y al revisar el historial de Gianni se dan cuenta de que en múltiples ocasiones ella tuvo diferentes apellidos, ya que se casó varias veces y muchísimas veces se aprovechaba de diferentes identidades que tuvo, pues para salirse de ciertos problemas, tal vez problemas judiciales, en donde estaba un nombre de ella y luego presentaba otra identidad, de manera que pues no pudiesen agarrarla o meterse en ciertos problemas. Incluso en una ocasión confirman que
Uno de sus ex esposos la demandó de bigamia, es decir, ella en una ocasión estaba casada con 2 personas al mismo tiempo. Ruby está en este momento intentando reconstruir los pedazos de la vida arrebatada por su madre. En este momento todavía su madre no está en prisión, cosa que me parece terrible, ya que hay muchas pruebas de secuestro y de probablemente también abusos sexuales y de muchos otros cargos. No sé por qué todavía esta señora no está en prisión. Hasta ahora la policía tampoco tiene pruebas tangentes de, digamos, todo lo que pasó, pero supongo que están en curso de eso. Y bueno, amigos, hasta aquí llegó el capítulo de hoy. Gente, si llegaron hasta aquí, coméntenme qué estaban haciendo. Suscríbanse a este canal, coméntenme, denle like, díganme qué opinan. Gracias por estar aquí, gracias por escucharme, gracias. Les mando un beso enorme, gente. Estoy en mis inicios y no tienen idea lo feliz y lo emocionado que estoy de seguir haciendo estos videos. Y sin más nada que decir, amigos, les deseo lo mejor y nos vemos en el próximo capítulo. Chao.